Mi esposa piensa que usted es una vergüenza en comparación con su madre. No quiero que ella se sienta incómoda, mi hijo dijo cuando le pregunté por qué no fui invitada a la fiesta de su boda. Yo dije, entiendo, y lo dejé pasar. Arreglé mis cosas y me fui mientras él estaba en la ceremonia. Algunas horas después, la madre de la novia me llamó confundida. Pero antes de llegar a esa llamada, necesito contar cómo fue que mi propio hijo pudo decirme esas palabras. Cómo fue que el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié sola después de que su padre muriera, pudo mirarme a los ojos y decirme que yo era una vergüenza. La conversación sucedió 3 semanas antes de la boda. Yo había notado que Julián estaba distante, que sus visitas se habían vuelto más cortas, más espaciadas. Cuando lo llamaba, respondía con monosílabos. Cuando le preguntaba por los preparativos del matrimonio, cambiaba de tema rápidamente. Yo pensaba que estaba estresado, que organizar una boda era complicado, que pronto todo volvería a la normalidad. Un sábado por la tarde apareció en mi casa sin avisar. Eso ya era extraño. Julián siempre llamaba antes, siempre coordinaba, siempre tenía prisa. Pero ese día llegó con las manos en los bolsillos y una expresión que no le había visto desde que era adolescente y había reprobado un examen importante. Me pidió que nos sentáramos. Yo preparé café como siempre hacía, moviéndome por la cocina con esa familiaridad de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces. Él no tocó su taza. Se quedó mirándola, dando vueltas con la cucharilla, buscando las palabras correctas para decir algo incorrecto. Finalmente habló. Me dijo que necesitaba conversar conmigo sobre la boda. Que había un tema delicado que teníamos que resolver. Yo dejé mi taza sobre la mesa, sintiendo como algo frío empezaba a formarse en mi estómago. Le pregunté qué pasaba. Si necesitaba dinero. Si había algún problema con el lugar. Si podía ayudar en algo. Julián negó con la cabeza. Dijo que no se trataba de eso. Que se trataba de mí. De mi presencia en la ceremonia. Yo no entendí al principio. Le dije que por supuesto que iba a estar ahí, que ya tenía el vestido comprado, que había apartado la fecha desde hacía meses. Que era su madre y que no me perdería su boda por nada del mundo. Él respiró hondo, como preparándose para un golpe. Y entonces lo dijo. Me dijo que Nereida y él habían estado hablando mucho sobre la lista de invitados. Que querían mantener la boda íntima, elegante, sin complicaciones. Que Nereida venía de una familia muy tradicional, muy refinada, donde las apariencias eran importantes. Y que ella, después de pensarlo mucho, había expresado su preocupación sobre mi asistencia. Le pregunté qué tipo de preocupación. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Julián evitó mi mirada. Dijo que Nereida pensaba que yo no iba a encajar bien en el ambiente de la boda. Que su familia tenía ciertos estándares. Que su madre, Leonor, era una mujer muy educada, muy culta, que se movía en círculos sociales específicos. Y que la comparación entre ella y yo podía resultar incómoda. Ahí fue cuando lo dijo. Con esas palabras exactas. Mi esposa piensa que usted es una vergüenza en comparación con su madre. No quiero que ella se sienta incómoda. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Yo lo miré a los ojos buscando algún rastro del niño que había sido. Del niño que lloraba cuando se caía y corría a mis brazos. Del niño que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño no estaba ahí. En su lugar había un hombre de 37 años que acababa de llamarme vergüenza en mi propia casa. No grité. No lloré. No le aventé el café a la cara, aunque mi mano tembló con las ganas de hacerlo. Simplemente lo miré en silencio, dejando que sus propias palabras resonaran entre nosotros. Julián interpretó mi silencio como una invitación para continuar explicando. Como si más palabras pudieran hacer que aquello fuera menos brutal. Me dijo que lo entendiera. Que no era nada personal. Que él me quería, por supuesto que me quería, pero que tenía que pensar en su matrimonio, en su futuro. Que Nereida era importante para él y que no podía arriesgarse a que ella se sintiera mal en su propio día especial. Que yo siempre había sido comprensiva, siempre había entendido las cosas, y que estaba seguro de que esta vez también iba a entender. Siguió hablando. Dijo que la boda iba a ser muy formal. Que habría gente importante, socios de negocios de la familia de Nereida, contactos que podían ayudarlo en su carrera. Que Leonor iba a estar ahí con sus amigas del club,
todas ellas mujeres elegantes, sofisticadas, acostumbradas a cierto tipo de eventos. Y que él francamente no sabía cómo yo iba a manejar ese ambiente. Me explicó, con una paciencia condescendiente que me revolvió el estómago, que mi forma de vestir era demasiado sencilla, que mi forma de hablar era demasiado directa, que yo no conocía ciertas reglas sociales que en ese tipo de eventos eran importantes. Dijo que no era mi culpa, que yo había hecho lo mejor que había podido con los recursos que tenía, pero que simplemente venía de un mundo diferente al de Nereida. Cada palabra era una puñalada. Pero él seguía hablando, ajustando el cuchillo, profundizando la herida. Me dijo que sería mejor para todos si yo me quedaba en casa. Que así Nereida estaría tranquila, él estaría tranquilo, y yo no tendría que pasar por la incomodidad de estar en un lugar donde no encajaba. Que en realidad me estaba haciendo un favor al ahorrarme esa experiencia. Cuando finalmente terminó su monólogo, me miró esperando mi respuesta. Esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho durante sus 37 años de vida: ceder, adaptarme, desaparecer cuando fuera necesario para no causarle problemas. Y yo lo miré durante un largo momento, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Entonces dije la única palabra que tenía sentido en ese momento: entiendo. Mi silencio lo desconcertó por un segundo. Creo que esperaba lágrimas, súplicas, tal vez un intento desesperado de hacerlo cambiar de opinión. Pero yo solo dije entiendo con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Julián pareció aliviado. Sonrió apenas, como si acabara de quitarse un peso de encima, y me dijo que sabía que yo iba a comprenderlo. Que siempre había sido una madre razonable. Se levantó de la silla, dio un sorbo rápido al café que ya estaba frío, y me dio un beso en la frente antes de irse. Un beso mecánico, de esos que se dan por costumbre, sin sentimiento real detrás. Me dijo que me llamaría después de la boda, que me contaría cómo había estado todo, que tal vez podríamos almorzar juntos la semana siguiente. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de destruir algo fundamental entre nosotros. Cuando cerró la puerta, me quedé sentada en esa misma silla durante horas. No lloré. Todavía no. Solo me quedé ahí, mirando las 2 tazas de café sobre la mesa, pensando en cómo había llegado a este punto. En cómo el hijo que yo había criado sola, con las uñas, sacrificando todo, podía mirarme como si fuera un estorbo del que había que deshacerse discretamente. Y entonces empecé a recordar. No pude evitarlo. Los recuerdos llegaron como una avalancha, uno tras otro, implacables. Recordé el día que nació Julián. Tenía yo 23 años y estaba aterrada. Su padre, mi esposo Roberto, estaba conmigo en el hospital, sosteniéndome la mano, diciéndome que todo iba a estar bien. Y cuando finalmente escuché el llanto de mi bebé, cuando me lo pusieron en los brazos por primera vez, sentí que mi vida tenía un propósito completamente nuevo. Ese niño era todo para mí. Roberto murió cuando Julián tenía apenas 3 años. Un accidente de tráfico estúpido, absurdo, que me dejó viuda a los 26 años con un niño pequeño y sin un centavo ahorrado. El seguro de Roberto apenas alcanzó para cubrir el funeral y pagar algunas deudas. De un día para otro me encontré completamente sola, responsable de una vida que dependía totalmente de mí. No tuve tiempo para el duelo. No tuve el lujo de derrumbarme. Tenía que trabajar. Tenía que poner comida en la mesa. Tenía que pagar la renta. Así que conseguí empleo en una tintorería durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Dejaba a Julián con la vecina, la señora Mercedes, que me cobraba $50 a la semana por cuidarlo. Dinero que yo apenas tenía, pero que pagaba religiosamente porque no había otra opción. Recuerdo esos años como una nebulosa de cansancio perpetuo. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Julián, lo dejaba con Mercedes a las 6:30, llegaba a la tintorería a las 7. Trabajaba hasta las 5 de la tarde, recogía a Julián, le daba de cenar, lo bañaba, lo acostaba, y a las 9 de la noche salía a limpiar oficinas hasta la 1 de la madrugada. Los fines de semana lavaba ropa ajena para ganar un dinero extra. Planchaba camisas por $2 cada una. Hacía arreglos de costura por $5 o $10, dependiendo del trabajo. Cada centavo contaba. Cada centavo iba directo a mantener a mi hijo, a asegurarme de que él nunca sintiera la pobreza que yo estaba viviendo. Julián nunca supo cuántas noches yo me acosté sin cenar para que él tuviera un plato lleno.
Nunca supo cuántas veces usé la misma ropa gastada durante años para poder comprarle a él zapatos nuevos cuando los necesitaba. Nunca supo que rechacé 3 propuestas de matrimonio de hombres buenos, hombres que podrían haberme dado una vida más fácil, porque ninguno de ellos veía a mi hijo con el amor que yo necesitaba que lo vieran. Cuando Julián entró a la primaria, yo trabajaba triple turno para poder pagar una escuela decente. No la mejor, porque esa no podía pagarla, pero una donde los maestros se preocuparan por los niños, donde hubiera libros suficientes, donde mi hijo pudiera aprender bien. Yo misma le enseñaba por las noches, repasando sus tareas después de mis turnos, aunque estuviera exhausta, aunque apenas pudiera mantener los ojos abiertos. En la secundaria, Julián quiso entrar al equipo de fútbol. Yo no tenía dinero para el uniforme ni para el equipo. Así que trabajé 2 meses extra, acepté turnos dobles en la tintorería, y llegué a casa un viernes con todo lo que él necesitaba. La cara que puso cuando abrió la bolsa, la forma en que me abrazó, me hizo sentir que todo el cansancio había valido la pena. Nunca le dije que no a nada que fuera importante para su educación o su futuro. Cuando quiso clases de inglés adicionales, yo pagué. Cuando necesitó una computadora para la escuela, yo ahorré durante 6 meses y se la compré. Cuando quiso ir a un campamento de verano con sus compañeros, yo trabajé turnos nocturnos extra durante 3 meses para poder darle ese dinero. La preparatoria fue todavía más difícil. Julián tenía sueños grandes. Quería ir a una buena universidad, estudiar administración de empresas, tener éxito. Y yo iba a hacer todo lo posible para que eso sucediera. Trabajé en 3 empleos simultáneamente durante esos años. La tintorería, la limpieza de oficinas, y además empecé a vender comida casada los fines de semana. Preparaba tamales, enchiladas, pozole, lo que fuera que pudiera vender. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme constantemente. Mis rodillas crujían cada vez que me levantaba. Pero no me importaba. Cada dolor era un paso más cerca de darle a mi hijo la vida que yo nunca tuve. Cada sacrificio tenía sentido porque era por él. Cuando Julián se graduó de preparatoria con honores, lloré de orgullo. Mi hijo, mi niño, lo había logrado. Y cuando recibió una aceptación para la universidad, aunque no era la más prestigiosa porque no alcanzamos para esa, era una buena universidad y yo iba a encontrar la manera de pagarla. Los siguientes 4 años fueron los más duros de mi vida. La colegiatura era cara. Los libros eran caros. El apartamento que Julián compartía con otros estudiantes era caro. Yo pagaba todo. Trabajaba como animal, sin descanso, sin respiro, porque mi hijo necesitaba concentrarse en sus estudios, no preocuparse por dinero. Julián me llamaba cada semana. Me contaba sobre sus clases, sus profesores, sus amigos. Yo lo escuchaba feliz, orgullosa, aunque estuviera sentada en mi cocina comiendo arroz con frijoles por 4ª noche consecutiva porque no me alcanzaba para más. Él no necesitaba saber eso. Él necesitaba estar tranquilo, enfocado, construyendo su futuro. Hubo momentos en que pensé que no iba a lograrlo. Momentos en que las deudas se acumulaban, en que los pagos se atrasaban, en que no sabía de dónde iba a sacar el dinero para la siguiente colegiatura. Pero siempre encontré la manera. Siempre. Pedí préstamos. Trabajé horas extra. Vendí las pocas joyas que tenía de mi matrimonio con Roberto. Hice lo que fuera necesario. Cuando Julián se graduó de la universidad, fue el día más feliz de mi vida. Ver a mi hijo con su toga y su birrete, escuchar su nombre cuando le entregaron su diploma, saber que lo había logrado. Ese momento justificaba cada lágrima, cada noche sin dormir, cada comida que me salté, cada dolor en mi cuerpo envejecido prematuramente. Después de la graduación, Julián consiguió un buen trabajo. Empezó a ganar bien. Y yo finalmente pude respirar. Dejé la limpieza de oficinas. Dejé de vender comida. Me quedé solo con mi trabajo en la tintorería, algo manejable, algo que no me mataba de cansancio. Por primera vez en décadas, pude dormir más de 5 horas por noche. Julián me visitaba regularmente al principio. Me llevaba a cenar de vez en cuando. Me compraba regalos en Navidad y en mi cumpleaños. Yo pensaba que finalmente podíamos disfrutar del fruto de tanto sacrificio. Que podíamos tener una relación más relajada ahora que la lucha había terminado. Entonces conoció a Nereida. La primera vez que Julián me habló de Nereida fue por teléfono. Sonaba emocionado, casi nervioso,
como un adolescente enamorado. Me dijo que había conocido a alguien especial, una mujer increíble, inteligente, hermosa, de buena familia. Yo me alegré por él. Por supuesto que me alegré. Quería que mi hijo fuera feliz, que encontrara a alguien que lo amara, que construyera su propia familia. Me contó que Nereida trabajaba en marketing para una empresa importante, que había estudiado en una universidad privada muy prestigiosa, que su familia tenía negocios propios. Yo escuchaba con orgullo, pensando que mi hijo había encontrado a una mujer exitosa, ambiciosa, que podía ser su compañera en la vida. La conocí 3 meses después, en una cena que Julián organizó en un restaurante del centro. Yo llegué temprano, nerviosa, queriendo causar una buena impresión. Me había puesto mi mejor vestido, uno que había comprado en una tienda de descuentos pero que se veía decente. Me había peinado con cuidado, maquillado apenas, tratando de verme presentable. Cuando Nereida llegó del brazo de Julián, entendí inmediatamente que veníamos de mundos completamente diferentes. Ella usaba un vestido que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Sus zapatos eran de diseñador. Reconocí la marca porque las clientas ricas de la tintorería usaban los mismos. Su bolso, su reloj, sus aretes, todo gritaba dinero de una manera que yo nunca había experimentado de cerca. Pero no fue su ropa lo que me hizo sentir pequeña. Fue la forma en que me miró. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo en menos de 3 segundos, y en esa mirada rápida yo pude leer su juicio completo. Pude ver cómo catalogaba mi vestido barato, mis zapatos de tacón gastados, mi bolsa vieja de imitación de piel. Pude ver cómo me clasificaba, me etiquetaba, me descartaba como alguien que no estaba a su nivel. Extendió su mano para saludarme con una sonrisa perfecta, ensayada, fría. Mucho gusto, señora Aguilar, dijo con una voz dulce que no llegaba a sus ojos. Yo estreché su mano sintiendo la suavidad de su piel, tan diferente de la mía, áspera y curtida por años de trabajo manual. Durante la cena, Nereida dominó la conversación. Habló de su trabajo, de sus viajes, de los lugares donde había estado. París, Madrid, Nueva York. Nombres de ciudades que para mí solo existían en la televisión. Habló de restaurantes exclusivos, de hoteles de 5 estrellas, de experiencias que costaban miles de dólares. Julián la miraba embelesado, asintiendo, riendo en los momentos apropiados, completamente cautivado. Yo traté de participar en la conversación. Cuando hablaron de comida, mencioné que me gustaba cocinar, que hacía unos tamales que a Julián siempre le habían encantado. Nereida sonrió con condescendencia y dijo que ella nunca había aprendido a cocinar, que para eso estaban los restaurantes y los servicios de catering. Dijo que su madre, Leonor, tampoco cocinaba, que era una pérdida de tiempo cuando una podía pagar para que otros lo hicieran. Cuando mencioné que trabajaba en una tintorería, Nereida alzó las cejas con sorpresa apenas disimulada. «Qué interesante», dijo, aunque su tono decía exactamente lo contrario. «Debe ser un trabajo muy honesto». La palabra honesto sonó en su boca como si fuera un sinónimo de mediocre. Julián cambió de tema rápidamente. Incómodo. Empezó a hablar sobre sus planes profesionales, sobre un ascenso que estaba buscando en su empresa. Nereida asintió con aprobación. Dijo que su padre podía ayudarlo, que tenía contactos en esa industria, que una presentación con las personas correctas podía abrirle muchas puertas. Yo me quedé callada el resto de la cena, dándome cuenta lentamente de que mi presencia ahí era irrelevante. Ellos hablaban de un mundo que yo no conocía, de oportunidades que yo nunca había tenido, de una vida que estaba completamente fuera de mi alcance. Y Julián, mi hijo, el niño que yo había criado con tanto sacrificio, parecía haberse olvidado completamente de dónde venía. Cuando terminó la cena, Nereida me dio 2 besos en las mejillas, manteniendo su distancia, como si temiera contagiarse de algo. «Fue un placer conocerla, señora Aguilar», dijo con esa misma sonrisa fría. Julián me abrazó rápido y me dijo que me llamaría pronto. Me fui a casa en el autobús, mirando por la ventana, sintiendo un peso extraño en el pecho. Algo había cambiado esa noche. Algo en la forma en que Julián me miraba, en la forma en que se comportaba frente a Nereida. Era como si se avergonzara de mí, aunque nunca lo dijera en voz alta. Los meses siguientes confirmaron esa sensación. Las visitas de Julián se volvieron menos frecuentes. Cuando lo invitaba a comer, siempre tenía una excusa. Que estaba ocupado con el trabajo. Que tenía planes con Nereida.
que la familia de ella había organizado algo. Siempre algo más importante que pasar tiempo conmigo. Cuando finalmente venía a visitarme, llegaba solo. Nunca traía a Nereida. Yo le preguntaba por ella, tratando de mostrar interés, de ser una suegra amable. Julián respondía con vaguedades. Que estaba bien. Que estaba ocupada. Que mandaba saludos. Un día me atreví a invitarlos a ambos a comer a mi casa. Quería cocinar para ellos, mostrarle a Nereida que yo también podía hacer cosas bonitas, aunque fuera en mi pequeño departamento. Julián se quedó callado al teléfono durante unos segundos antes de responder. Dijo que Nereida tenía una dieta muy específica, que no comía ciertas cosas, que era complicado, que mejor lo dejáramos para otra ocasión. Esa ocasión nunca llegó. Conocí a los padres de Nereida 6 meses después, en el cumpleaños de Julián. Él organizó una cena en su apartamento, el apartamento nuevo que había rentado en una zona elegante de la ciudad, muy diferente del lugar modesto donde había vivido durante la universidad. Nereida había decorado todo con gusto exquisito. Muebles modernos, arte en las paredes, todo coordinado perfectamente. Yo llegué con un pastel que había horneado yo misma, pastel de chocolate, el favorito de Julián desde que era niño. Lo puse sobre la mesa de la cocina y me di cuenta inmediatamente de que había cometido un error. Había una mesa larga llena de comida cara de restaurantes exclusivos, botellas de vino que probablemente costaban $100 cada una, postres elaborados de una pastelería francesa. Mi pastel casero se veía completamente fuera de lugar ahí. Leonor y Manuel, los padres de Nereida, llegaron media hora después que yo. Leonor era una mujer alta, delgada, impecablemente vestida. Su ropa era elegante sin ser ostentosa, su maquillaje perfecto, su cabello peinado en un estilo sofisticado que había requerido claramente la mano de un profesional. Manuel era un hombre de negocios, trajeado, con un reloj que valía probablemente más que mi carro. Leonor me saludó con cortesía educada pero distante. Me hizo las preguntas apropiadas. ¿Dónde vivía? ¿En qué trabajaba? ¿Cuánto tiempo llevaba viuda? Cada pregunta sonaba como un interrogatorio disfrazado de conversación amable. Yo respondía con honestidad, sintiendo como cada respuesta me hacía más pequeña en su evaluación mental. Durante la cena, la conversación giró alrededor de los temas que interesaban a la familia de Nereida. Hablaron de inversiones, de propiedades, de un viaje que estaban planeando a Europa. Leonor mencionó que tenían una casa en la playa que visitaban cada verano. Manuel habló sobre su negocio de importación, sobre cómo estaba expandiéndose a nuevos mercados. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que cada minuto que pasaba me volvía más invisible. Traté de participar una vez, mencionando un artículo que había leído en el periódico sobre economía. Leonor me miró con sorpresa apenas velada, como si no esperara que yo pudiera leer o tener opiniones sobre ese tipo de temas. Me dio una respuesta breve, condescendiente, y luego retomó la conversación con Manuel, excluyéndome completamente. Julián estaba sentado al lado de Nereida, sonriendo, asintiendo, comportándose como si fuera uno de ellos. Como si no hubiera pasado su infancia comiendo frijoles y arroz casi todos los días. Como si no hubiera usado ropa de segunda mano hasta que entró a la universidad. Como si yo no hubiera trabajado hasta destrozarme el cuerpo para darle la educación que ahora le permitía sentarse en esa mesa. Cuando llegó el momento del pastel, Nereida trajo uno de la pastelería francesa. Grande, elaborado, cubierto de fondant y decoraciones elegantes. Nadie mencionó el pastel que yo había llevado, que seguía en la cocina, olvidado. La primera vez que Julián me habló de Nereida fue por teléfono. Sonaba emocionado, casi nervioso, como un adolescente enamorado. Me dijo que había conocido a alguien especial, una mujer increíble, inteligente, hermosa, de buena familia. Yo me alegré por él. Por supuesto que me alegré. Quería que mi hijo fuera feliz, que encontrara a alguien que lo amara, que construyera su propia familia. Me contó que Nereida trabajaba en marketing para una empresa importante, que había estudiado en una universidad privada muy prestigiosa, que su familia tenía negocios propios. Yo escuchaba con orgullo, pensando que mi hijo había encontrado a una mujer exitosa, ambiciosa, que podía ser su compañera en la vida. La conocí 3 meses después, en una cena que Julián organizó en un restaurante del centro. Yo llegué temprano, nerviosa, queriendo causar una buena impresión. Me había puesto mi mejor vestido,
uno que había comprado en una tienda de descuentos pero que se veía decente. Me había peinado con cuidado, maquillado apenas, tratando de verme presentable. Cuando Nereida llegó del brazo de Julián, entendí inmediatamente que veníamos de mundos completamente diferentes. Ella usaba un vestido que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Sus zapatos eran de diseñador. Reconocí la marca porque las clientas ricas de la tintorería usaban los mismos. Su bolso, su reloj, sus aretes, todo gritaba dinero de una manera que yo nunca había experimentado de cerca. Pero no fue su ropa lo que me hizo sentir pequeña. Fue la forma en que me miró. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo en menos de 3 segundos, y en esa mirada rápida yo pude leer su juicio completo. Pude ver cómo catalogaba mi vestido barato, mis zapatos de tacón gastados, mi bolsa vieja de imitación de piel. Pude ver cómo me clasificaba, me etiquetaba, me descartaba como alguien que no estaba a su nivel. Extendió su mano para saludarme con una sonrisa perfecta, ensayada, fría. «Mucho gusto, señora Aguilar», dijo con una voz dulce que no llegaba a sus ojos. Yo estreché su mano sintiendo la suavidad de su piel, tan diferente de la mía, áspera y curtida por años de trabajo manual. Durante la cena, Nereida dominó la conversación. Habló de su trabajo, de sus viajes, de los lugares donde había estado. París, Madrid, Nueva York. Nombres de ciudades que para mí solo existían en la televisión. Habló de restaurantes exclusivos, de hoteles de 5 estrellas, de experiencias que costaban miles de dólares. Julián la miraba embelesado, asintiendo, riendo en los momentos apropiados, completamente cautivado. Yo traté de participar en la conversación. Cuando hablaron de comida, mencioné que me gustaba cocinar, que hacía unos tamales que a Julián siempre le habían encantado. Nereida sonrió con condescendencia y dijo que ella nunca había aprendido a cocinar, que para eso estaban los restaurantes y los servicios de catering. Dijo que su madre, Leonor, tampoco cocinaba, que era una pérdida de tiempo cuando una podía pagar para que otros lo hicieran. Cuando mencioné que trabajaba en una tintorería, Nereida alzó las cejas con sorpresa apenas disimulada. «Qué interesante», dijo, aunque su tono decía exactamente lo contrario. «Debe ser un trabajo muy honesto». La palabra honesto sonó en su boca como si fuera un sinónimo de mediocre. Julián cambió de tema rápidamente. Incómodo. Empezó a hablar sobre sus planes profesionales, sobre un ascenso que estaba buscando en su empresa. Nereida asintió con aprobación. Dijo que su padre podía ayudarlo, que tenía contactos en esa industria, que una presentación con las personas correctas podía abrirle muchas puertas. Yo me quedé callada el resto de la cena, dándome cuenta lentamente de que mi presencia ahí era irrelevante. Ellos hablaban de un mundo que yo no conocía, de oportunidades que yo nunca había tenido, de una vida que estaba completamente fuera de mi alcance. Y Julián, mi hijo, el niño que yo había criado con tanto sacrificio, parecía haberse olvidado completamente de dónde venía. Cuando terminó la cena, Nereida me dio 2 besos en las mejillas, manteniendo su distancia, como si temiera contagiarse de algo. «Fue un placer conocerla, señora Aguilar», dijo con esa misma sonrisa fría. Julián me abrazó rápido y me dijo que me llamaría pronto. Me fui a casa en el autobús, mirando por la ventana, sintiendo un peso extraño en el pecho. Algo había cambiado esa noche. Algo en la forma en que Julián me miraba, en la forma en que se comportaba frente a Nereida. Era como si se avergonzara de mí, aunque nunca lo dijera en voz alta. Los meses siguientes confirmaron esa sensación. Las visitas de Julián se volvieron menos frecuentes. Cuando lo invitaba a comer, siempre tenía una excusa. Que estaba ocupado con el trabajo. Que tenía planes con Nereida. Que la familia de ella había organizado algo. Siempre algo más importante que pasar tiempo conmigo. Cuando finalmente venía a visitarme, llegaba solo. Nunca traía a Nereida. Yo le preguntaba por ella, tratando de mostrar interés, de ser una suegra amable. Julián respondía con vaguedades. Que estaba bien. Que estaba ocupada. Que mandaba saludos. Un día me atreví a invitarlos a ambos a comer a mi casa. Quería cocinar para ellos, mostrarle a Nereida que yo también podía hacer cosas bonitas, aunque fuera en mi pequeño departamento. Julián se quedó callado al teléfono durante unos segundos antes de responder. Dijo que Nereida tenía una dieta muy específica, que no comía ciertas cosas, que era complicado. Que mejor lo dejáramos para otra ocasión.
Esa ocasión nunca llegó. Conocí a los padres de Nereida 6 meses después, en el cumpleaños de Julián. Él organizó una cena en su apartamento, el apartamento nuevo que había rentado en una zona elegante de la ciudad, muy diferente del lugar modesto donde había vivido durante la universidad. Nereida había decorado todo con gusto exquisito. Muebles modernos, arte en las paredes, todo coordinado perfectamente. Yo llegué con un pastel que había horneado yo misma, pastel de chocolate, el favorito de Julián desde que era niño. Lo puse sobre la mesa de la cocina y me di cuenta inmediatamente de que había cometido un error. Había una mesa larga llena de comida cara de restaurantes exclusivos, botellas de vino que probablemente costaban $100 cada una, postres elaborados de una pastelería francesa. Mi pastel casero se veía completamente fuera de lugar ahí. Leonor y Manuel, los padres de Nereida, llegaron media hora después que yo. Leonor era una mujer alta, delgada, impecablemente vestida. Su ropa era elegante sin ser ostentosa, su maquillaje perfecto, su cabello peinado en un estilo sofisticado que había requerido claramente la mano de un profesional. Manuel era un hombre de negocios, trajeado, con un reloj que valía probablemente más que mi carro. Leonor me saludó con cortesía educada pero distante. Me hizo las preguntas apropiadas. ¿Dónde vivía? ¿En qué trabajaba? ¿Cuánto tiempo llevaba viuda? Cada pregunta sonaba como un interrogatorio disfrazado de conversación amable. Yo respondía con honestidad, sintiendo como cada respuesta me hacía más pequeña en su evaluación mental. Durante la cena, la conversación giró alrededor de los temas que interesaban a la familia de Nereida. Hablaron de inversiones, de propiedades, de un viaje que estaban planeando a Europa. Leonor mencionó que tenían una casa en la playa que visitaban cada verano. Manuel habló sobre su negocio de importación, sobre cómo estaba expandiéndose a nuevos mercados. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que cada minuto que pasaba me volvía más invisible. Traté de participar una vez, mencionando un artículo que había leído en el periódico sobre economía. Leonor me miró con sorpresa apenas velada, como si no esperara que yo pudiera leer o tener opiniones sobre ese tipo de temas. Me dio una respuesta breve, condescendiente, y luego retomó la conversación con Manuel, excluyéndome completamente. Julián estaba sentado al lado de Nereida, sonriendo, asintiendo, comportándose como si fuera uno de ellos. Como si no hubiera pasado su infancia comiendo frijoles y arroz casi todos los días. Como si no hubiera usado ropa de segunda mano hasta que entró a la universidad. Como si yo no hubiera trabajado hasta destrozarme el cuerpo para darle la educación que ahora le permitía sentarse en esa mesa. Cuando llegó el momento del pastel, Nereida trajo uno de la pastelería francesa. Grande, elaborado, cubierto de fondant y decoraciones elegantes. Nadie mencionó el pastel que yo había llevado, que seguía en la cocina, olvidado. Después de esa cena de cumpleaños, las cosas cambiaron de una forma que al principio fue casi imperceptible. Julián seguía llamándome, pero las llamadas se volvieron más cortas, más superficiales. Ya no me contaba sobre su vida con el detalle de antes. Ya no me pedía consejos. Nuestras conversaciones se reducían a intercambios básicos de información. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Te llamo luego. Las visitas se espaciaron todavía más. Pasaban semanas sin que lo viera. Cuando le preguntaba si podía visitarlo, siempre tenía una excusa lista. Que estaba muy ocupado. Que tenía compromisos con la familia de Nereida. Que estaban remodelando el apartamento y todo estaba desordenado. Siempre algo que me mantenía a distancia. Un día lo llamé porque era mi cumpleaños. 64 años. Yo no esperaba una fiesta ni nada elaborado, solo quería escuchar la voz de mi hijo, tal vez almorzar juntos si tenía tiempo. Julián contestó apurado. Me felicitó rápido, me dijo que me mandaba un abrazo, que tenía una reunión importante y no podía hablar. Me prometió que pasaría a verme el fin de semana. No pasó. El fin de semana llegó y se fue sin noticias de él. Cuando finalmente lo llamé el lunes, me dijo que lo sentía mucho, que se le había complicado todo, que Nereida había organizado una comida con su familia y no había podido avisarme. Me dijo que me compensaría pronto. Nunca lo hizo. Los comentarios empezaron sutilmente. Pequeñas observaciones que Julián hacía cada vez que nos veíamos, como si fueran casuales, sin importancia. Un día me dijo que tal vez debería actualizar mi guardarropa,
que había visto unas tiendas donde vendían ropa bonita a buen precio. Otro día mencionó que Nereida conocía a una estilista que podría ayudarme con mi cabello, que un corte moderno me haría ver más joven. Yo traté de tomarlo como buenos consejos. Gasté dinero que apenas tenía en ropa nueva, en un corte de cabello diferente. Cuando Julián me vio la siguiente vez, asintió con aprobación tibia. «Se ve mejor, mamá», dijo, pero el tono no sonaba a cumplido sino a alivio, como si hubiera corregido un problema. Las críticas continuaron, volviéndose más específicas. Julián empezó a corregir mi forma de hablar. Cuando usaba ciertas expresiones que él consideraba demasiado simples o vulgares, me interrumpía. «No se dice así, mamá. La gente educada dice esto otro». Yo me sentía como una niña siendo regañada por su maestra. Un día me invitó a tomar café. Pensé que finalmente íbamos a tener una conversación de verdad, tiempo de calidad juntos. Pero cuando llegué al café que él había elegido, un lugar minimalista y caro en el centro, me di cuenta de que tenía una agenda diferente. Julián me dijo que Nereida y él estaban pensando seriamente en casarse, que probablemente lo harían el año siguiente. Yo me emocioné genuinamente. Le dije que me alegraba mucho por él, que estaba segura de que iba a ser muy feliz. Él sonrió, pero había algo tenso en su expresión. Entonces me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, que la boda iba a ser un evento grande, formal, con muchos invitados importantes, que la familia de Nereida se estaba haciendo cargo de la mayor parte de la organización y del costo, que iba a ser una ceremonia muy elegante, en un lugar exclusivo. Yo asentí, sin entender todavía a dónde quería llegar. Julián tomó un sorbo de su café antes de continuar. Me dijo que porque la boda iba a ser tan formal, era importante que todos los invitados se vieran apropiados, que había un código de vestimenta estricto, que Nereida estaba muy preocupada por los detalles, porque quería que todo fuera perfecto. Finalmente llegó al punto. Me dijo que Nereida había sugerido que tal vez yo podría contratar a alguien para que me ayudara a elegir mi vestido para la boda. Alguien que entendiera el tipo de evento que iba a ser, que supiera que era apropiado y que no. Me dio el nombre de una boutique específica, un lugar donde yo nunca habría entrado por mi cuenta. Le pregunté cuánto costaría un vestido ahí. Julián evitó mi mirada. Dijo que probablemente entre $500 y $1,000, dependiendo del modelo. Yo casi me atraganto con mi café. $1,000 por un vestido que usaría una sola vez. Eso era más de lo que yo ganaba en un mes entero en la tintorería. Debo haberme quedado callada demasiado tiempo porque Julián se apresuró a agregar que él podía ayudarme con parte del costo, que entendía que era caro, pero que era importante, porque iba a haber fotógrafos profesionales, y las fotos iban a quedar para siempre. No quería que después me arrepintiera de no haberme visto bien. Cada palabra era como un recordatorio de que yo no era suficiente, de que mi forma natural de ser, mi forma de vestir, mi forma de existir, era algo que necesitaba ser corregido, mejorado, escondido. Acepté ir a esa boutique. Fui una tarde después del trabajo, todavía con el uniforme de la tintorería en mi bolsa. Las vendedoras me miraron con esa mezcla de cortesía profesional y desdén apenas velado que he aprendido a reconocer a lo largo de los años. Sabían que yo no pertenecía ahí. Me mostraron vestidos que efectivamente costaban entre $500 y $1,000. Algunos incluso más. Telas elegantes, diseños sofisticados, prendas hermosas que se veían completamente fuera de lugar en mi cuerpo cansado de 64 años. Me probé varios, mirándome en los espejos gigantes de los probadores, sintiéndome como una impostora. Finalmente elegí uno. El más barato que tenían, $550. Color vino, discreto, con mangas largas que cubrían mis brazos marcados por años de trabajo físico. La vendedora lo envolvió con cuidado mientras yo pagaba con mi tarjeta de crédito, sintiendo como mi estómago se revolvía al pensar en cómo iba a pagar esa deuda en los meses siguientes. Le mandé una foto del vestido a Julián. Él respondió horas después con un mensaje escueto. «Se ve bien, mamá. Nereida dice que es apropiado». Como si yo hubiera pasado un examen que no sabía que estaba tomando. Las semanas siguientes trajeron más instrucciones. Julián me llamó para decirme que Nereida había reservado una cita para mí en el salón de belleza donde ella se arreglaba regularmente. Me dijo que era importante que mi cabello y mi maquillaje estuvieran hechos profesionalmente para la boda, que no bastaba con que yo me arreglara sola.
Fui a ese salón sintiendo la misma incomodidad que había sentido en la boutique. Todo ahí era excesivo, lujoso, diseñado para gente con dinero. La estilista me trató con una amabilidad mecánica mientras trabajaba en mi cabello, transformándolo en algo que no me parecía a mí. El maquillaje también era demasiado, pero cuando protesté suavemente, me aseguraron que era necesario para las fotografías, que la cámara requería más color del que parecía natural a simple vista. Cuando terminaron, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Me veía presentable, sí, elegante incluso, pero no me veía como yo. Me veía como alguien tratando demasiado duro de ser alguien más. La cuenta fue de $250. Más de lo que yo gastaba en mí misma en 6 meses. Pagué sin decir nada, sintiendo cómo se acumulaba la deuda, como cada esfuerzo por ser suficientemente buena para la boda de mi hijo me costaba más de lo que podía permitirme. 2 semanas antes de la boda, Julián me invitó a cenar a su casa. Dijo que quería que pasáramos tiempo juntos antes del gran día. Yo llegué esperanzada, pensando que tal vez finalmente podríamos tener una conversación real, que tal vez mi hijo recordaría quién era yo, quién había sido para él. Pero Nereida estaba ahí, y la conversación rápidamente se convirtió en un ensayo de lo que se esperaba de mí durante la boda. Nereida me explicó, con una paciencia exasperante, dónde debía sentarme durante la ceremonia. Me dijo que mi lugar estaría en la tercera fila, no en la primera. Cuando le pregunté por qué, me explicó que la primera fila estaba reservada para la familia inmediata de la novia, y que aunque yo era la madre del novio, el protocolo en su círculo social dictaba que las familias se organizaban de cierta manera. Me tragué la humillación y asentí. Nereida continuó. Me dijo a qué hora debía llegar, dónde debía pararme durante las fotos, con quién debía y no debía hablar. Cada instrucción era un recordatorio de que yo era una pieza más en su evento perfectamente organizado, no la madre del novio celebrando el matrimonio de su hijo. Julián permanecía callado durante todo esto, asintiendo ocasionalmente, reforzando lo que Nereida decía. Nunca me defendió. Nunca sugirió que tal vez estaban siendo demasiado estrictos, demasiado controladores. La semana antes de la boda, Nereida organizó una cena de ensayo. No la cena de ensayo oficial, me aclaró, sino una reunión previa con algunos miembros cercanos de ambas familias para coordinar detalles. Me invitaron, y yo acepté pensando que tal vez era una señal de que finalmente me estaban incluyendo de verdad. La cena fue en casa de los padres de Nereida. Una casa enorme en una zona residencial exclusiva, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. Cuando toqué el timbre, una empleada doméstica me abrió la puerta y me guió hasta el comedor, donde ya estaban todos reunidos. Leonor presidía la mesa con una elegancia natural que parecía innata. Manuel estaba a su lado, hablando con Julián sobre negocios. Nereida conversaba con su hermana menor, Patricia, una mujer de 30 años que trabajaba en una galería de arte. Había también 2 tías de Nereida, ambas vestidas con ropa cara y joyas discretas pero claramente valiosas. Yo llegué con un ramo de flores que había comprado en el mercado. Flores bonitas, frescas, pero que probablemente costaron $10. Leonor las recibió con una sonrisa educada y se las pasó inmediatamente a la empleada, como si fueran algo de lo que había que deshacerse rápidamente. Nadie más había traído nada. Me senté en el lugar que me indicaron, al extremo de la mesa. Durante los siguientes minutos, la conversación fluyó a mi alrededor sin incluirme realmente. Hablaban de personas que yo no conocía, de eventos a los que yo nunca había asistido, de lugares donde yo nunca había estado. Traté de participar cuando hablaron sobre la decoración de la boda. Mencioné que las flores que habían elegido eran hermosas, que había visto fotos en las muestras que Nereida había compartido. Patricia me miró con una sonrisa condescendiente. Sí, son peonías importadas de Holanda, dijo. Mamá tiene un florista especial que las consigue. Cada arreglo cuesta alrededor de $300. $300 por arreglo. Iban a tener 20 arreglos en la boda. Yo hice los cálculos rápidos en mi cabeza. $6,000 solo en flores. Más de lo que yo ganaba en medio año. Asentí sin saber qué decir. La comida fue servida por la empleada. Platos elaborados, con nombres en francés que yo no podía pronunciar. Usé los cubiertos correctos solo porque observé discretamente qué hacían los demás primero. Cada bocado se sentía como una prueba que tenía que pasar. En algún momento, Leonor se dirigió a mí directamente.
Me preguntó sobre mi familia, si tenía hermanos, si mis padres seguían vivos. Yo respondí que era hija única, que mis padres habían muerto hacía años. Leonor asintió con simpatía superficial. «Qué pena», dijo. «La familia es tan importante». Luego me preguntó a qué me dedicaba. Yo ya le había dicho antes que trabajaba en una tintorería, pero respondí de nuevo, educadamente. Leonor intercambió una mirada rápida con Manuel. «Qué trabajo tan honrado», dijo, usando exactamente la misma palabra que Nereida había usado la primera vez. Honrado. Como si honrado fuera un sinónimo de insignificante. Una de las tías preguntó cómo había conocido Julián a Nereida. Mi hijo empezó a contar la historia, y yo escuché sintiendo una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Hablaba con tanto entusiasmo, con tanta adoración hacia Nereida, que parecía haber olvidado completamente todo lo demás en su vida. Cuando terminó de contar su historia, Patricia preguntó sobre la luna de miel. Nereida se iluminó. Explicó que iban a ir a las Maldivas por 2 semanas. Se quedaban en un resort de lujo, uno de esos donde las habitaciones están sobre el agua, con acceso privado al océano. El paquete completo costaba $20,000. $20,000. Yo casi no podía procesar esa cantidad. Era más de lo que yo había ganado en algunos años enteros de mi vida. Y ellos lo iban a gastar en 2 semanas de vacaciones. Traté de mantener mi expresión neutral, de no mostrar el shock que sentía. Leonor entonces se volvió hacia mí con una sonrisa. «¿Y usted, Matilde, ha viajado mucho?» La pregunta sonaba inocente, pero había algo afilado detrás de ella. Yo negué con la cabeza. «No mucho», dije. Cuando Julián era pequeño no había tiempo ni dinero para viajes. Silencio incómodo. Había dicho algo equivocado, aunque no sabía exactamente qué. Leonor recuperó la compostura rápidamente. «Claro, criar a un hijo sola debe haber sido muy difícil», dijo. Pero el tono no era de empatía genuina. Era de lástima. De esa lástima condescendiente que te hace sentir pequeña. La conversación continuó sin mí. Hablaron sobre vinos que costaban cientos de dólares por botella. Sobre restaurantes donde había que hacer reservaciones con meses de anticipación. Sobre inversiones y propiedades y acciones. Un mundo completamente ajeno al mío. En un momento dado, me levanté para ir al baño. Cuando regresaba, pasé por la cocina y escuché voces. Me detuve sin querer cuando reconocí la voz de Nereida. Estaba hablando con su hermana Patricia, y no se habían dado cuenta de que yo estaba cerca. «No sé cómo voy a manejar esto», decía Nereida con frustración. «Es tan diferente a mamá. No entiende nada de nuestro estilo de vida. ¿Viste cómo llegó con esas flores del mercado? Fue tan embarazoso». Patricia respondió con una risa suave. «Al menos hizo el esfuerzo. Pero tienes razón, es muy evidente que no encaja. ¿De verdad tiene que sentarse en la tercera fila? No podemos ponerla más atrás». Julián insistió en la tercera fila, dijo Nereida. «Quería primera fila, ¿puedes creerlo?» Tuve que explicarle que eso sería imposible. Mamá y papá en primera fila, nuestra familia cercana. Su madre. Bueno, no es exactamente el tipo de persona que queremos destacar en las fotos principales. Cada palabra era como un golpe. Me quedé paralizada en el pasillo, sin poder moverme, sin poder respirar. Escuché a Patricia decir algo sobre el vestido que yo había elegido, sobre cómo esperaba que al menos fuera apropiado. Nereida respondió que había mandado a Julián a supervisar mi elección, que no podía arriesgarse a que yo apareciera con algo inadecuado. Finalmente me moví. Regresé al comedor con las piernas temblorosas, con el corazón latiéndome dolorosamente en el pecho. Me senté en mi lugar y el resto de la cena pasó como en una nebulosa. Yo asentía cuando debía asentir, sonreía cuando debía sonreír, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Cuando la cena terminó, Julián me acompañó a la puerta. Me preguntó si había disfrutado la velada. Yo lo miré a los ojos buscando al niño que había criado, buscando algún rastro de la persona que solía ser. Pero solo vi a un extraño, a un hombre que había elegido un mundo que no tenía espacio para mí. Estuvo bien. Mentí. Julián sonrió satisfecho. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que nos veríamos en la boda, que estaba emocionado, que iba a ser un día perfecto. Yo asentí y me fui sin decir nada más.
En el taxi de regreso a casa, finalmente dejé que las lágrimas salieran. Lloré en silencio, mirando por la ventana como las luces de la ciudad pasaban borrosas. Lloré por todos los años de sacrificio que parecían no haber importado nada. Lloré por el hijo que había perdido en algún punto del camino. Lloré por la humillación de saber que ellos hablaban de mí como si fuera una carga, un problema que había que manejar discretamente. Llegué a mi pequeño departamento y me senté en el sofá sin siquiera quitarme los zapatos. Me quedé ahí en la oscuridad durante horas, pensando en todo lo que había visto y escuchado. Pensando en cómo había llegado a este punto donde mi presencia en la boda de mi propio hijo era vista como algo que había que tolerar, no celebrar. 3 días después, Julián vino a mi casa. Esa fue la visita donde finalmente me lo dijo directamente. Donde me pidió que no fuera a su boda. Donde usó las palabras exactas que me habían estado destruyendo lentamente durante meses. Pero para ese momento, yo ya sabía la verdad. Ya había escuchado lo que Nereida realmente pensaba de mí. Ya había visto cómo Julián me veía a través de los ojos de ella. La conversación que tuvimos ese día solo confirmó lo que yo ya había entendido en el fondo de mi corazón. Mi hijo había elegido. Y no me había elegido a mí. Cuando Julián llegó a mi casa aquel sábado por la tarde, yo ya sabía lo que venía. Había tenido 3 días para procesar lo que había escuchado en casa de Leonor, 3 días para preparar mi corazón para lo que fuera que mi hijo tuviera que decirme. Pero ninguna preparación en el mundo podría haberme protegido del dolor de escuchar esas palabras salir de su boca. Se sentó frente a mí en el mismo sofá donde lo había arrullado cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niño, donde habíamos pasado tantas noches viendo películas juntos cuando era adolescente. Y ahí, en ese mismo lugar lleno de recuerdos, me dijo que era mejor que yo no fuera a su boda. No empezó así. Primero hubo preámbulos. Me preguntó cómo estaba, si había dormido bien, si necesitaba algo. Conversación vacía, palabras que llenaban el espacio mientras él reunía el valor para decir lo que realmente había venido a decir. Yo dejé que hablara, observándolo, memorizando cada detalle de su cara, preguntándome cuándo exactamente había perdido a mi hijo. Finalmente llegó al punto. Me dijo que había estado pensando mucho sobre la boda, sobre cómo hacer que todo saliera perfecto. Que Nereida estaba muy estresada con todos los preparativos, que quería que todo fuera impecable porque era el día más importante de su vida. Yo asentí sin decir nada, esperando. Julián respiró hondo. Dijo que había algo delicado que necesitaba discutir conmigo. Que no quería herirme, pero que tenía que ser honesto. Que como adultos, teníamos que poder tener conversaciones difíciles. Cada frase era una preparación para el golpe que venía. Entonces lo dijo. Me dijo que Nereida no se sentía cómoda con mi presencia en la boda. Que había expresado su preocupación de que yo no encajaba con el tipo de evento que ellos estaban planeando. Que la diferencia entre mi situación y la de su familia era demasiado evidente, demasiado notable. Y que ella temía que eso fuera a causar incomodidad, tanto para ella como para sus invitados. Yo permanecí en silencio. Julián malinterpretó mi silencio como confusión, así que continuó explicando. Me dijo que la boda iba a ser muy formal, muy elegante. Que iba a haber más de 200 invitados, la mayoría de ellos contactos de negocios de la familia de Nereida, gente importante, gente influyente. Que las apariencias importaban en ese círculo social. Que todo tenía que verse de cierta manera. Me explicó que Leonor era una mujer muy respetada en su comunidad, que se movía en ciertos ambientes donde el estatus y la imagen eran fundamentales. Que todos los invitados iban a estar observando, evaluando, juzgando. Y que Nereida estaba preocupada de que mi presencia fuera a generar incertidumbre. Así lo dijo. Incertidumbre. Como si yo fuera un elemento impredecible en una ecuación que ellos habían calculado cuidadosamente. Siguió hablando. Me dijo que él entendía que esto era difícil para mí, que lo sentía mucho, pero que tenía que pensar en su matrimonio. Que Nereida era su futuro, su compañera de vida, y que no podía empezar esa vida haciendo que ella se sintiera incómoda o avergonzada. Que como esposo, su lealtad tenía que estar con ella primero. Cada palabra era como un clavo enterrándose más profundo. Pero lo que más dolió fue lo que vino después. Julián se inclinó hacia adelante, tomó mi mano con una suavidad que se sentía como traición, y me dijo que en realidad me estaba haciendo un favor. Que si yo fuera a esa boda, iba a sentirme fuera de lugar.
que iba a estar rodeada de gente que no conocía, en un ambiente que no entendía, con conversaciones en las que no podría participar, que iba a ser incómodo para mí también. Dijo que no quería ponerme en esa situación, que me conocía bien, que sabía que yo no era del tipo de persona que disfrutaba de ese tipo de eventos, que probablemente iba a estar contando los minutos para poder irme a casa, que entonces, ¿por qué forzarlo? ¿Por qué hacer que ambas, Nereida y yo, pasáramos por esa incomodidad cuando podíamos evitarla fácilmente? Me ofreció alternativas. Dijo que podíamos tener una cena especial solo nosotros dos después de que regresara de su luna de miel, que podría enseñarme todas las fotos, contarme todos los detalles, que de esa forma yo podría ser parte de su felicidad sin tener que pasar por el estrés del evento en sí. Dijo que era una solución que funcionaba para todos. Yo seguía sin hablar. Miraba su cara, tan seria, tan sincera en su crueldad. Lo miraba explicar por qué era razonable excluir a su propia madre de su boda, y lo hacía con una lógica que él genuinamente creía que tenía sentido. Como si fuera una decisión práctica, una simple cuestión de hacer que las cosas fueran más fáciles para todos. Julián interpretó mi silencio como resistencia. Cambió de táctica. Me recordó todo lo que Nereida y su familia estaban haciendo por nosotros. Que el padre de Nereida le había conseguido contactos importantes para su trabajo. Que estaban pagando por la mayor parte de la boda, un evento que iba a costar más de $50,000. Que estaban abriendo puertas para el que nunca se habrían abierto de otra manera. Me dijo que no podía arriesgar esa relación. Que no podía empezar su matrimonio con tensión, con Nereida sintiendo que él no la había apoyado en algo tan importante para ella. Que tenía que ser estratégico, pensar en el largo plazo, en su futuro, en las oportunidades que esta unión le estaba trayendo. Entonces dijo algo que me congeló por dentro. Dijo que yo tenía que entender que las cosas habían cambiado. Que él ya no era el niño que dependía de mí para todo. Que había crecido, que se había educado, que ahora se movía en círculos diferentes. Que había alcanzado un nivel de vida que yo nunca había podido darle, y que no podía permitir que nada pusiera en riesgo ese progreso. Dijo que me amaba, que siempre me iba a amar, que nunca iba a olvidar todo lo que yo había hecho por él. Pero que tenía que ser realista. Que nuestros mundos eran diferentes ahora. Que él había avanzado, y que yo tenía que aceptar eso. Tenía que aceptar que su vida ahora incluía compromisos y expectativas que yo no entendía completamente. Me dijo que esto no significaba que me estuviera abandonando. Que siempre iba a estar ahí para mí si lo necesitaba. Que siempre iba a ser mi hijo. Pero que necesitaba que yo le diera espacio para construir su propia vida, su propia familia, sin complicaciones innecesarias. Y mi presencia en su boda era, según él, una complicación innecesaria. Hubo una pausa larga. Julián esperaba mi respuesta, mi reacción. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, un ruego de que reconsiderara. O tal vez esperaba enojo, gritos, una escena dramática que él podría usar después para justificar su decisión. Pero yo no le di ninguna de las dos cosas. Lo miré directamente a los ojos. Vi en ellos a un extraño. No a mi hijo, no al niño que había criado con tanto amor y sacrificio, sino a un hombre que había calculado fríamente que yo ya no era útil para la imagen que quería proyectar. Un hombre que había decidido que su madre era una vergüenza. Y entonces, con una voz completamente calmada, completamente controlada, dije una sola palabra. Entiendo. Julián parpadeó, sorprendido por la facilidad de mi respuesta. Pareció aliviado, casi feliz. ¿De verdad, mamá? ¿Lo entiendes? Su voz tenía un tono esperanzado, como si realmente creyera que acabábamos de resolver un problema de manera civilizada. Sí, dije. Entiendo perfectamente. Él sonrió. Me apretó la mano con afecto. Me dijo que sabía que yo iba a comprenderlo, que siempre había sido tan razonable, tan madura. Me dijo que esto no cambiaba nada entre nosotros, que seguíamos siendo madre e hijo, que nuestro vínculo era irrompible. Palabras vacías que flotaban en el aire sin ningún peso real detrás de ellas. Se quedó unos minutos más, ahora relajado, hablando sobre otros temas como si nada importante hubiera pasado. Me contó sobre el pastel de bodas que habían elegido, sobre el primer baile que iban a tener, sobre la banda que iban a contratar. Hablaba con entusiasmo, completamente ajeno al hecho de que había destrozado algo dentro de mí que nunca iba a poder repararse.
Cuando finalmente se levantó para irse, me abrazó. Cuando Julián cerró la puerta al irse, me quedé sentada en el sofá sin moverme. El departamento estaba en silencio, un silencio tan pesado que parecía tener peso físico. Miré alrededor de mi pequeña sala, las paredes que habían sido testigos de toda una vida de sacrificio, y sentí algo diferente a la tristeza. Sentí claridad. Durante 41 años había vivido para mi hijo. Desde el día que nació hasta este momento, cada decisión que había tomado había girado alrededor de él. ¿Qué comer? ¿Dónde trabajar? ¿Cómo gastar cada centavo? ¿Si aceptar o rechazar oportunidades? Todo se reducía a una sola pregunta: ¿qué es mejor para Julián? Había renunciado a mi juventud, a la posibilidad de volver a casarme, a mis propios sueños, a todo. Y lo había hecho feliz, sin resentimiento, porque creía que estaba construyendo algo valioso. Creía que estaba criando a un hombre que entendería el valor del sacrificio, que apreciaría lo que se había dado por él, que llevaría consigo las lecciones de humildad y gratitud. Pero me había equivocado. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja vieja que guardaba en el estante superior. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida. Actas de nacimiento, certificados, títulos de propiedad, pólizas de seguro. Papeles que había ido acumulando a lo largo de los años. Empecé a revisarlos metódicamente. No con tristeza, no con rabia. Con la mente clara y enfocada que había desarrollado después de años de resolver problemas prácticamente. Y mientras revisaba esos documentos, empecé a ver un patrón que nunca había notado conscientemente pero que siempre había estado ahí. El departamento donde Julián vivía con Nereida. El título de propiedad estaba a mi nombre. Yo lo había comprado hace 6 años, cuando Julián consiguió su primer trabajo serio. Él me había pedido ayuda porque no tenía suficiente crédito para comprar algo por su cuenta, y los apartamentos en renta en buenas zonas eran caros. Yo había usado mi casa como garantía para el préstamo. Había estado pagando la hipoteca durante todos estos años, casi $600 al mes, dinero que sacaba de mi salario trabajando horas extras. Julián vivía ahí sin pagar nada. Le había dicho que era su regalo, mi forma de ayudarlo a empezar su vida adulta. Él lo había aceptado como si fuera su derecho natural, nunca cuestionando el sacrificio que representaba para mí. Seguí revisando. Encontré los recibos de transferencias bancarias. Durante los últimos 5 años, le había estado enviando a Julián entre $200 y $300 cada mes. Dinero extra para sus gastos, para que no tuviera que preocuparse por llegar justo a fin de mes. En total, había sido más de $15,000 en 5 años. Encontré las facturas del carro que conducía. Yo había sido la cofirmante del préstamo hace 3 años porque su crédito todavía no era lo suficientemente bueno. Técnicamente el carro estaba a mi nombre también. Julián hacía los pagos mensuales, eso sí, pero yo era legalmente responsable. Encontré las pólizas de seguro. Julián seguía siendo beneficiario de mi seguro de vida. Pequeño, apenas $20,000, pero era todo lo que tenía. También encontré documentos de una cuenta de ahorros que había abierto para él cuando era niño, donde había ido depositando cualquier dinero extra que pudiera durante años. Ahora tenía casi $8,000. Nunca se lo había mencionado, planeaba dárselo como regalo de bodas. Me senté en el suelo rodeada de papeles y vi mi vida completa desplegada frente a mí. Vi todas las formas en que había sostenido a mi hijo, todas las estructuras invisibles que había construido alrededor de él para que pudiera vivir cómodamente, para que pudiera proyectar esa imagen de éxito que tanto valoraba su nueva familia. Y entonces entendí algo fundamental. Julián no solo me había excluido de su boda porque Nereida pensaba que yo era una vergüenza. Me había excluido porque ya no me necesitaba visiblemente, pero todavía necesitaba mi apoyo invisible. Necesitaba el departamento que yo pagaba. Necesitaba el dinero que yo le enviaba. Necesitaba la seguridad de tener una madre que siempre estaría ahí para rescatarlo si las cosas se ponían difíciles. Pero no me necesitaba presente. No me necesitaba en las fotos. No me necesitaba frente a los invitados importantes. Solo me necesitaba escondida, útil, silenciosa. Esa revelación no me hizo llorar. Me hizo despertar. Me levanté del suelo, guardé los documentos de vuelta en la caja, y tomé mi teléfono. Busqué el número de Ricardo Herrera, un abogado que había conocido años atrás cuando trabajaba en la tintorería.
Él llevaba sus trajes a limpiar y siempre había sido amable conmigo. Me había dado su tarjeta una vez, diciéndome que si alguna vez necesitaba consejo legal, lo llamara. Nunca lo había llamado. Pero ahora marqué su número. Ricardo contestó después de 3 tonos. Le expliqué quién era, me dijo que por supuesto que me recordaba. Le pregunté si podíamos reunirnos para discutir algunos asuntos legales. Él dijo que sí, que podía verme el lunes por la mañana en su oficina. Colgué el teléfono y miré el calendario. La boda era el sábado siguiente. Tenía exactamente una semana. Pasé el domingo organizando más documentos. Hice listas. Calculé números. Revisé contratos. No dormí mucho esa noche, pero no por tristeza sino por concentración. Tenía una claridad mental que no había sentido en años. El lunes fui a la oficina de Ricardo. Llegué con mi caja de documentos y le expliqué la situación. No con dramatismo, no buscando lástima. Solo los hechos. Mi hijo me había excluido de su boda. Y yo había decidido que era momento de retirar el apoyo que le estaba dando. Ricardo me escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió despacio. Me preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Pasamos las siguientes horas revisando opciones. Ricardo me explicó que el departamento era legalmente mío, que podía hacer lo que quisiera con él, que si quería que Julián se fuera, tenía que darle un aviso de 30 días, pero que después de eso podía venderlo, rentarlo a otra persona, o quedármelo vacío si quería. Las transferencias de dinero podían detenerse inmediatamente. Eran regalos voluntarios, no obligaciones legales. El carro era más complicado porque Julián estaba haciendo los pagos, pero yo podía remover mi nombre del préstamo si encontraba a alguien más que confirmara, o Julián podía refinanciar por su cuenta si su crédito había mejorado. El seguro de vida y la cuenta de ahorros eran completamente míos para cambiar cuando quisiera. Podía cambiar beneficiarios, cerrar cuentas, hacer lo que considerara apropiado. Ricardo me miraba mientras tomaba notas. Finalmente me preguntó, «Matilde, ¿estás segura de que quiere hacer todo esto?» «Es su hijo». Yo lo miré directo a los ojos. «Precisamente por eso», dije. «Porque es mi hijo y le enseñé mejor que esto. Porque no voy a permitir que crea que puede tratarme como algo descartable y seguir beneficiándose de mi sacrificio». Ricardo asintió. Me dijo que entendía. Que él también tenía hijos y que esperaba nunca llegar a ese punto, pero que entendía. Me dijo que iba a preparar todos los documentos necesarios. Salí de su oficina con un plan claro. No iba a hacer nada dramático. No iba a gritar ni a hacer escenas. Simplemente iba a retirar, legal y silenciosamente, todo el soporte que había estado dando. Iba a dejar que Julián y su nueva familia manejaran su vida sin mí. Y lo iba a hacer mientras él estaba en su boda perfecta, celebrando sin su madre. Los días siguientes los pasé en movimiento constante. No hubo lágrimas, no hubo colapsos emocionales. Solo acción deliberada y calculada. Ricardo trabajó rápido, preparando todos los documentos que necesitábamos. Yo firmé papeles, hice llamadas, organicé cada detalle con una precisión que me sorprendió a mí misma. El martes fui al banco. Cancelé las transferencias automáticas que le hacía a Julián cada mes. El empleado me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Luego fui a la sección de seguros y cambié el beneficiario de mi póliza de vida. En lugar de Julián, puse a una organización benéfica que ayudaba a madres solteras. Me pareció apropiado. El miércoles, Ricardo me llamó para decirme que había preparado el aviso de desalojo para el departamento. 30 días a partir del sábado, el día de la boda. Julián tendría un mes para encontrar otro lugar. El documento era formal, legal, imposible de ignorar. Lo firmé sin temblar. También cerré la cuenta de ahorros que había mantenido para Julián durante todos estos años. Los $8,000 los transferí a mi propia cuenta. Ese dinero representaba años de sacrificio, de negarme cosas a mí misma para guardar algo para él. Ahora lo iba a usar para mí. Tal vez para viajar, algo que nunca había hecho. Tal vez simplemente para tener un colchón de seguridad en mi vejez. El jueves contacté a la compañía del préstamo del carro. Les expliqué que quería remover mi nombre del contrato. Me dijeron que Julián tendría que refinanciar o conseguir otro cofirmante.
Les dije que eso era problema de él, no mío. Iniciaron el proceso. El viernes fue el día más difícil. No porque me arrepintiera de lo que estaba haciendo, sino porque tuve que enfrentarme a la magnitud de lo que significaba. Iba a cortar efectivamente todos los lazos financieros con mi hijo. Después de esto, él tendría que sostenerse completamente solo, o depender de Nereida y su familia. Ya no tendría a su madre como red de seguridad. Pero yo ya no quería ser una red de seguridad invisible. Si iba a ser descartada, entonces me iba completamente. No a medias. Ese viernes por la noche, Julián me llamó. Su voz sonaba feliz, emocionada. Me dijo que todo estaba listo para la boda, que mañana era el gran día. Me preguntó cómo estaba, si estaba bien. Yo le dije que estaba perfectamente bien. Hubo un silencio breve. Creo que esperaba que yo mencionara la boda, que le deseara felicidad, que dijera algo sentimental. Pero yo solo esperé en silencio hasta que él continuó hablando. Me dijo que después de la luna de miel me llamaría para que pudiéramos almorzar juntos, para enseñarme las fotos. Le dije que claro, que cuando quisiera. Colgamos. Fue probablemente la conversación más corta que habíamos tenido en años. Y sería la última conversación normal que tendríamos. El sábado amaneció soleado. El día de la boda. Me levanté temprano como siempre, preparé café, me senté en mi balcón a ver la ciudad despertar. Pensé en Julián, imaginándolo en ese momento preparándose para su gran día. Imaginé a Nereida nerviosa y emocionada, a Leonor supervisando cada detalle, a todos moviéndose en esa coreografía perfecta que habían planeado durante meses. Una coreografía de la que yo había sido cuidadosamente removida. A las 10 de la mañana, Ricardo llegó a mi casa. Traía todos los documentos finales. Los revisamos juntos una última vez. El aviso de desalojo, fechado para ese día. Los papeles del banco confirmando la cancelación de las transferencias. La documentación del cambio de beneficiario en el seguro. Todo estaba en orden. Ricardo me preguntó si quería esperar, si quería pensarlo un poco más. Le dije que no, que lo había pensado suficiente, que esto no era una decisión emocional tomada en un momento de dolor. Era una decisión racional basada en respeto propio. A las 11 de la mañana, mientras Julián probablemente se estaba poniendo su smoking, yo estaba firmando el último documento. Ricardo se ofreció a entregar personalmente el aviso de desalojo en el departamento de Julián. Yo acepté. No quería hacerlo yo misma, no quería ese momento dramático. A las 12 del mediodía, la ceremonia de Julián debía comenzar. Yo estaba empacando. No todo, solo lo esencial. Ropa, documentos importantes, algunas fotografías. Metí todo en 2 maletas. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme en ese departamento esperando. Necesitaba moverme, irme, estar en otro lugar. Llamé a mi prima Irene, que vivía en otra ciudad a 3 horas de distancia. Le expliqué brevemente la situación. Irene se indignó por mí, me dijo que por supuesto que podía quedarme con ella todo el tiempo que necesitara. Le dije que llegaría esa tarde. A la 1 de la tarde, mientras Julián y Nereida probablemente estaban diciendo sus votos, yo estaba cerrando la puerta de mi departamento. Dejé una nota breve sobre la mesa de la cocina, por si Julián venía a buscarme después. La nota decía simplemente: me fui unos días. Nos vemos pronto. No mencioné nada sobre los documentos legales. Él los descubriría por su cuenta. Tomé un taxi a la terminal de autobuses. Mientras el taxi avanzaba por las calles, pasamos cerca del lugar donde se estaba celebrando la boda. Un salón de eventos elegante con jardines perfectamente cuidados. Vi los carros estacionados afuera, carros caros, lujos. Vi gente entrando con vestidos de gala y trajes formales. Le pedí al taxista que se detuviera un momento. Me quedé mirando desde la distancia, sabiendo que mi hijo estaba ahí adentro, rodeado de toda esa gente, celebrando el día más importante de su vida. Cini. Sentí algo, pero no era tristeza. Era una especie de cierre. Un capítulo terminando definitivamente. Le dije al taxista que continuara. En la terminal, compré un boleto para el autobús de las 3 de la tarde. Tenía 2 horas de espera. Me senté en una banca con mis maletas, tomando café de una máquina expendedora, viendo a la gente pasar. Familias viajando juntas,
parejas jóvenes emocionadas, gente viviendo sus vidas. A las 4 de la tarde, mientras mi autobús avanzaba por la carretera, Julián probablemente estaba en la recepción. El primer baile con Nereida. El brindis. Las fotos con la familia de ella. Todo ese evento perfecto del que yo había sido excluida. Pero yo ya no estaba pensando en eso. Estaba mirando por la ventana del autobús, viendo el paisaje cambiar, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. Como si me hubiera quitado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que ya ni lo sentía hasta que desapareció. Llegué a casa de Irene cuando estaba oscureciendo. Ella me recibió con un abrazo largo y preguntas preocupadas. Le conté todo mientras tomábamos té en su cocina. Irene me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado. Matilde, has pasado 41 años viviendo para ese niño. Tal vez es hora de que empieces a vivir para ti. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Irene. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia. Solo un sueño tranquilo y reparador. Mientras yo dormía en paz, la bomba que había dejado atrás estaba a punto de explotar. El domingo por la mañana me desperté con el sol entrando por la ventana de la habitación de Irene. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego los recuerdos del día anterior regresaron, pero sin el peso que esperaba sentir. Solo claridad. Bajé a desayunar. Irene ya estaba en la cocina preparando café. Me sonrió con esa calidez que solo la familia verdadera puede dar. Desayunamos juntas hablando de cosas simples, cotidianas. No mencionamos a Julián. Era un alivio. Mi teléfono había estado apagado desde el sábado por la tarde. A las 10 de la mañana del domingo, lo encendí. Inmediatamente empezaron a llegar mensajes. Muchos mensajes. El primero era de un número que no reconocí. Era de Leonor. El mensaje decía: Señor Aguilar, soy Leonor Garza, la madre de Nereida. Necesito hablar urgentemente con usted. Por favor, llámeme cuando pueda. Es muy importante. Había 3 llamadas perdidas del mismo número. Luego había mensajes de Julián. 5 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Mamá, por favor contesta. ¿Qué significa el papel que dejaste en mi departamento? Mamá, llámame ahora. También había 2 llamadas perdidas de un número que resultó ser de Nereida. Miré todos esos mensajes con una calma que me sorprendió. No sentí urgencia de responder. No sentí pánico ni culpa. Solo curiosidad distante sobre qué exactamente había pasado. Decidí llamar primero a Ricardo para saber si había entregado el aviso. Contestó inmediatamente. Me dijo que sí, que el sábado por la tarde había ido al departamento y había deslizado el sobreoficial por debajo de la puerta, como habíamos acordado. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que todo estaba perfecto. Entonces llamé a Leonor. No porque sintiera que le debía algo, sino porque genuinamente tenía curiosidad sobre qué podría querer la madre de Nereida. Leonor contestó al primer tono. Su voz sonaba tensa, completamente diferente a la elegancia fría que siempre proyectaba. Señora Aguilar, gracias por devolverme la llamada. Necesito entender qué está pasando. Le pregunté a qué se refería. Leonor respiró hondo. Me dijo que el sábado por la noche, después de la recepción, Julián y Nereida habían regresado al departamento y habían encontrado el aviso de desalojo. Que Julián había entrado en pánico. Que había intentado llamarme repetidamente sin éxito. Que entonces había llamado a Nereida llorando, diciéndole que su madre lo había echado de su casa. Leonor continuó. Me dijo que esto había causado una escena terrible. Que Nereida se había puesto histérica, gritando que cómo era posible que Julián no supiera que el departamento estaba a mi nombre. Que ella había asumido todo este tiempo que el departamento era de él. Que Manuel, su esposo, se había enojado mucho porque Julián aparentemente les había mentido sobre su situación financiera real. Señora Aguilar, dijo Leonor con una voz que intentaba sonar razonable pero que temblaba ligeramente. Entiendo que puede estar molesta porque no le invitaron a la boda. Pero esto es excesivo. Son recién casados. No pueden quedarse sin un lugar donde vivir. Algo en su tono me molestó. Esa asunción de que yo estaba reaccionando emocionalmente,
de que esto era un berrinche que podía ser manejado con palabras suaves. Decidí ser completamente clara. Leonor, dije con una voz calmada, no estoy molesta. Estoy tomando decisiones racionales sobre mi propio patrimonio. Ese departamento es mío. Lo compré con mi dinero. He estado pagando la hipoteca durante 6 años. Julián ha vivido ahí sin pagar renta. Ahora he decidido que necesito ese activo para mi propia seguridad financiera en mi vejez. Leonor se quedó callada un momento. Luego dijo, pero señora, ellos no tienen dónde ir. La luna de miel está programada para mañana. No pueden cancelarla ahora. Entonces sugiero que vayan a su luna de miel como planearon, respondí. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. Es tiempo suficiente. Pero el costo de rentar en esta ciudad es muy alto, protestó Leonor. Un departamento decente en una buena zona cuesta al menos $1,500 al mes. Lo sé, dije. Yo he estado pagando $600 de hipoteca cada mes durante años para que Julián no tuviera que preocuparse por eso. Ahora tendrá que preocuparse, como todos los adultos. Hubo un silencio largo. Cuando Leonor habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente. Más duro. Señora Aguilar, Nereida está muy alterada. Dice que Julián le mintió sobre muchas cosas. Que le dijo que el departamento era suyo, que tenía ahorros sustanciales, que su situación económica era mucho mejor de lo que realmente es. Eso suena como un problema entre Julián y Nereida, respondí. No es mi problema. Nereida está considerando seriamente si quiere continuar con este matrimonio, dijo Leonor, y ahora había una amenaza apenas velada en su voz. Si usted no retira este aviso de desalojo, podría estar destruyendo el matrimonio de su hijo. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, sin humor. Leonor, déjeme ser muy clara. Mi hijo me excluyó de su boda porque usted y su hija me consideran una vergüenza. Porque no encajo en su círculo social. Porque mi ropa no es suficientemente cara. Porque mi forma de hablar no es suficientemente refinada. Porque mi trabajo no es suficientemente prestigioso. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Mi hijo eligió a su nueva familia sobre mí. Eligió la imagen y el estatus sobre la persona que sacrificó todo por él. Así que ahora, él puede vivir completamente en ese mundo que eligió. Sin mi apoyo financiero. Sin mi red de seguridad. Solo con ustedes. Esto es cruel, dijo Leonor. No, respondí. Cruel es decirle a una madre que no puede ir a la boda de su único hijo. Esto es justicia. Leonor intentó un enfoque diferente. Su voz se suavizó, volviéndose casi suplicante. Señora Aguilar, sé que cometimos un error. Tal vez fuimos demasiado duros. Pero piense en Julián. Es su hijo. ¿Realmente quiere castigarlo de esta manera? No lo estoy castigando, dije. Lo estoy liberando. Ahora puede ser completamente independiente, como claramente quería ser. Ya no tiene que cargar con una madre que lo avergüenza. Ya no tiene que preocuparse por mí. Es libre. Colgué antes de que Leonor pudiera responder. 10 minutos después, Julián llamó. Esta vez contesté. Su voz sonaba desesperada, rota. Mamá, por favor. No hagas esto. Podemos hablar. Puedo explicar. No hay nada que explicar, Julián, dije con calma. Fuiste muy claro el sábado pasado. Yo entendí perfectamente. Estaba equivocado, dijo, y ahora estaba llorando. Me dejé influenciar por Nereida. No debí decirte eso. Por favor, perdóname. Te perdono, dije, y era verdad. Pero eso no cambia nada. El departamento sigue siendo mío y necesito venderlo. Venderlo. Su voz se quebró. Mamá, no puedo comprar otro lugar. No tengo dinero ahorrado. Todo lo que gano apenas me alcanza para vivir. Entonces tendrás que rentar, dije, como hace la mayoría de la gente. Pero las rentas son carísimas. ¿Y Nereida? Se detuvo. ¿Nereida qué? Pregunté. Julián suspiró. Nereida está furiosa. Dice que le mentí. Que le hice creer que yo era más exitoso de lo que soy.
Su padre está diciendo que tal vez el matrimonio fue un error. Tal vez lo fue, dije suavemente. Tal vez deberías casarte con alguien que te ame por quien eres realmente, no por la imagen que proyectas. Mamá, te necesito, dijo, y había genuino pánico en su voz ahora. Necesitabas mi dinero, corregí. Necesitabas mi apoyo financiero. Pero no me necesitabas a mí. No lo suficiente para incluirme en tu boda. Lo siento, sollozó. Lo siento muchísimo. Lo sé, dije. Pero algunas cosas no se pueden deshacer con disculpas, Julián. Algunas decisiones tienen consecuencias. Colgué. Y apagué el teléfono de nuevo. Los días siguientes fueron tranquilos. Me quedé con Irene, ayudándola en su jardín, cocinando juntas, viendo películas por la noche. Era una vida simple, pacífica. Una vida que no había tenido en décadas. Ricardo me llamó una semana después para decirme que Julián había contactado a un abogado tratando de pelear el desalojo. Pero no había nada que pelear. Todo era legal, todo estaba en orden. El departamento era mío y tenía todo el derecho de hacer con él lo que quisiera. 2 semanas después, Ricardo me informó que Julián había empezado a empacar. Había encontrado un apartamento pequeño para rentar, mucho más modesto que el lugar donde había estado viviendo. Nereida aparentemente se había ido a vivir temporalmente con sus padres. El matrimonio estaba en crisis. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí victoria. Solo sentí una paz profunda de saber que había recuperado mi dignidad. 1 mes después, volví a mi ciudad. Había tomado la decisión de vender el departamento de Julián y usar ese dinero para comprarme algo pequeño para mí, en un lugar tranquilo. Finalmente iba a tener mi propio espacio, pagado completamente, sin deudas. Julián intentó verme. Le dije que no estaba lista, que tal vez algún día podríamos hablar, pero no ahora. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio. Él me mandó una carta. Larga, llena de disculpas y arrepentimiento. Decía que había sido un tonto, que había valorado las cosas equivocadas, que finalmente entendía todo lo que yo había sacrificado por él. Decía que Nereida había pedido el divorcio, que había perdido todo. Leí la carta una vez. Luego la guardé en un cajón. Tal vez algún día la volvería a leer. Tal vez algún día podría perdonar completamente. Pero ese día no era hoy. Hoy, yo estaba ocupada viviendo mi propia vida. Finalmente.